En el otoño de 1907, el destino del mundo pende de un hilo delgado y artístico. Un joven aspirante a pintor, de mirada intensa, pero manos temblorosas, aguarda la decisión de la Academia de Bellas Artes de Viena. En esta línea temporal, el veredicto no es un rechazo gélido, sino una aceptación entusiasta. Adolf Hitler es admitido en la escuela de arte, canalizando su frustración y energía obsesiva hacia el lienzo y el claroscuro. Mientras se sumerge en la bohemia vienesa, el odio político que habría consumido su alma nunca encuentra oxígeno. La Alemania de posguerra sigue herida por el Tratado de Versalles, pero el catalizador que convertiría ese resentimiento en una maquinaria de aniquilación industrial ha sido desviado. El cabo austriaco se convierte en un retratista de éxito moderado, dejando un vacío de liderazgo en el ala más radical del nacionalismo alemán que nadie logra llenar con la misma ferocidad hipnótica. Sin la presencia disruptiva de un orador capaz de hipnotizar a las masas en las cervecerías de Múnich, la República de Weimar navega las crisis económicas con fragilidad, pero con un éxito inesperado. El putsch de la cervecería de 1923 nunca ocurre. En su lugar, el gobierno de coalición logra negociar términos más flexibles con las potencias occidentales. La hiperinflación es controlada por tecnócratas que no tienen que lidiar con el sabotaje constante de milicias paramilitares de extrema derecha. Alemania comienza a verse a sí misma no como una nación humillada buscando venganza, sino como una potencia industrial que intenta recuperar su lugar a través de la diplomacia y el comercio. El centro político se fortalece, y aunque el comunismo sigue siendo una amenaza real desde el este, el miedo rojo no es explotado por un partido nacional socialista que apenas existe como un grupo de discusión marginal y fragmentado en Baviera, incapaz de capturar la imaginación popular. En esta realidad, la purificación racial de las universidades nunca sucede. No hay leyes de Nuremberg que expulsen a los cerebros más brillantes de Europa. Albert Einstein, Max Born y miles de otros científicos judíos permanecen en sus cátedras en Berlín y Gotinga, trabajando en colaboración con sus colegas. Alemania se consolida como el epicentro indiscutible del conocimiento global. El desarrollo de la física cuántica y la química industrial avanza a pasos agigantados sin la etiqueta de ciencia judía que tanto retrasó la investigación real. Esta concentración de talento no solo acelera la tecnología médica y de comunicaciones, sino que asegura que cualquier avance hacia la energía atómica sea un esfuerzo académico multinacional dentro del territorio alemán. La fuga de cerebros hacia Estados Unidos es mínima, manteniendo el eje intelectual del mundo en el corazón de Europa, lejos de la sombra de la guerra ideológica. Mientras Alemania se centra en el arte y la ciencia, en el este, Joseph Stalin observa con sospecha. Sin el espantapájaros del fascismo alemán para justificar su rearme ante el mundo, la Unión Soviética se vuelve aún más introspectiva y paranoica. Stalin acelera sus planes quinquenales, sin la interferencia de una amenaza militar inmediata desde Occidente. La ausencia de un enemigo natural en Europa Central permite que el comunismo se expanda de forma más sutil a través de la influencia política en Polonia y los Balcanes. La tensión internacional no se define por un eje fascista contra la democracia, sino por una rivalidad económica y filosófica entre el capitalismo europeo continental y el colectivismo soviético. La frontera polaca se convierte en el verdadero termómetro de la paz mundial, un lugar donde los espías reemplazan a los tanques en una guerra fría que comienza mucho antes de lo previsto por la historia, con una carrera armamentística nuclear temprana y secreta. Cuando la Gran Depresión golpea en 1929, el impacto en Alemania es devastador, pero la respuesta política es distinta. Sin un partido nazi listo para ofrecer chivos expiatorios y soluciones mágicas, el gobierno de Weimar recurre a un conservadurismo tradicional y a la cooperación europea.
Hay disturbios, sí, y el desempleo alcanza cifras alarmantes, pero el sistema democrático sobrevive mediante reformas de bienestar social inspiradas en los países nórdicos. La falta de una milicia de camisas pardas patrullando las calles evita que el pánico se convierta en una dictadura totalitaria. El pueblo alemán, aunque sufriente, no entrega su libertad a cambio de pan y orden militarista. La crisis se gestiona como un problema económico, no como un destino nacional épico. El hambre fomenta la solidaridad sindical en lugar del odio racial, y la democracia europea demuestra una resiliencia inesperada ante el colapso del capitalismo financiero. En el lejano oriente, la ausencia de una amenaza europea unificada permite a Japón una expansión imperialista más audaz. Sin la distracción de un conflicto global en Occidente y sin la condena moral generalizada que la Segunda Guerra Mundial eventualmente le traería, Japón intensifica su presencia en Manchuria y China. La sociedad de naciones, ya debilitada por la Gran Depresión, se muestra ineficaz. La ausencia de un contrapeso ideológico fuerte de naciones occidentales enfocadas en sus propios problemas económicos y no amenazadas por una Alemania beligerante significa que la agresión japonesa se percibe como un problema regional, no global. Estados Unidos, aislado y lidiando con su propia depresión, mantiene una política de no intervención, observando con preocupación cómo el imperio del sol naciente forja una esfera de influencia cada vez más grande en Asia. La década de 1930 transcurre en España con una tensión política palpable, pero sin el estallido de una guerra civil a gran escala. La polarización sigue siendo intensa, pero la ausencia de un apoyo militar y logístico masivo de la Alemania nazi y la Italia fascista a los sublevados franquistas, así como la falta de una causa internacional para la lucha contra el fascismo, cambian el panorama. Las reformas republicanas avanzan lentamente, con más negociaciones y menos confrontación armada. Aunque hay escaramuzas y conflictos localizados, el general Francisco Franco no encuentra el apoyo internacional suficiente para lanzar una insurrección devastadora. España permanece como una república frágil pero funcional, aprendiendo a equilibrar las tensiones entre izquierdas y derechas con compromisos forzados. La brutalidad que desangró el país en nuestra línea temporal se evita, dejando una nación con heridas profundas, pero sin las cicatrices de una guerra total. Sin la amenaza de una Alemania revanchista, Francia y Gran Bretaña no se ven obligadas a una política de apaciguamiento. En su lugar, el miedo al expansionismo soviético en el este y al imperialismo japonés en el sudeste asiático las empuja a una alianza militar más robusta y cohesionada. Los tratados de seguridad mutua se refuerzan y la cooperación en inteligencia y defensa se profundiza. El Canal de la Mancha se convierte en un símbolo de unidad, no de separación. Este entente revitalizado se convierte en el pilar de la estabilidad europea, proyectando poder naval conjunto en el Mediterráneo y el Atlántico. La confianza en la democracia liberal se consolida y ambos imperios coloniales se gestionan con un enfoque más pragmático, conscientes de que una Europa fuerte es la mejor defensa contra las ideologías totalitarias que aún acechan en las sombras de la URSS y Japón. Benito Mussolini, el Duce, sigue en el poder en Italia, pero su fascismo carece del impacto global y de la legitimidad que le otorgó la alianza con Hitler. Italia se mantiene como una potencia de segundo nivel, con ambiciones coloniales en África que son limitadas por la oposición franco-británica. La invasión de Abisinia provoca una condena internacional más severa y las sanciones económicas, sin la evasión facilitada por Alemania, son más efectivas. El régimen de Mussolini se vuelve más una dictadura local que una amenaza paneuropea. Su grandilocuencia se percibe como una broma en lugar de un presagio de guerra. Sin el modelo de éxito de la Alemania nazi, otros movimientos fascistas en Europa tienen menos atractivo. Italia se convierte en un estado autoritario que lucha por modernizarse.
pero no en el socio crucial de un eje devastador que redefinió el siglo XX. La ausencia de una Segunda Guerra Mundial, tal como la conocemos, no significa la ausencia de conflictos. En su lugar, el mundo se desliza hacia una Guerra Fría temprana, dominada por la tensión entre la Unión Soviética y el bloque democrático occidental, Francia, Gran Bretaña y una Alemania revitalizada. La carrera armamentística se centra en el desarrollo de armas nucleares, mucho antes de 1945, con la esperanza de crear un equilibrio de poder que evite la confrontación directa. Ambos bandos invierten fuertemente en redes de espionaje, propaganda ideológica y conflictos proxy en el tercer mundo. Las fronteras ideológicas son más nítidas y la amenaza de una guerra global se siente, pero de una manera diferente. Un conflicto de sombras, intrigas y el desarrollo silencioso de tecnologías capaces de, sin el holocausto para catalizar el apoyo sionista y la culpa occidental, la creación de Israel sigue siendo una cuestión compleja, pero se da en un contexto diferente. La presión migratoria judía hacia Palestina continúa, exacerbada por el antisemitismo que persiste en Europa del Este, pero no por una aniquilación sistemática. El mandato británico lucha por controlar la situación, y las Naciones Unidas, quizás fundada antes o con otra estructura, media en un proceso más gradual. El Estado de Israel nace de la necesidad de un refugio, pero quizás con fronteras distintas, y tras un proceso de décadas de negociación, en lugar de un conflicto armado inmediato. El trauma de un genocidio de proporciones industriales nunca ocurre, pero la diáspora judía aún busca seguridad, lo que lleva a un conflicto árabe-israelí menos intenso en sus inicios, pero aún profundamente arraigado en la disputa territorial. La ausencia de la Segunda Guerra Mundial significa que las potencias coloniales europeas no quedan exhaustas ni moralmente debilitadas en la misma medida. El proceso de descolonización, aunque inevitable, se retrasa y se fragmenta. Gran Bretaña y Francia mantienen sus imperios con mayor facilidad, enfrentando movimientos de independencia más localizados y menos coordinados globalmente. La India obtiene su independencia, pero quizás más lentamente y sin la brutalidad de la partición. África subsahariana y el sudeste asiático ven sus luchas por la autodeterminación prolongarse por décadas, a menudo con la intervención de las potencias coloniales para mantener la estabilidad regional. Las superpotencias EE, UU y URSS intentan influir en estos movimientos, pero sin la urgencia de llenar un vacío de poder global. El mundo poscolonial emerge más tarde, con más estados asociados y menos rupturas limpias. Estados Unidos, habiendo evitado la inmensa movilización y el gasto de una guerra mundial, emerge de la Gran Depresión con una economía robusta y una posición global de liderazgo menos disputada. Su industria, no reconvertida para la guerra, se enfoca directamente en la producción de bienes de consumo e innovación tecnológica. El sueño americano se experimenta con menos interrupciones. Washington ejerce su influencia a través del poder económico y de la diplomacia, financiando la recuperación europea y asiática a través de un plan Marshall mucho más amplio, diseñado para contener el comunismo sin necesidad de intervención militar directa. El dólar se consolida como la moneda de reserva mundial, y las empresas estadounidenses dominan los mercados globales. La cultura pop estadounidense, sin la interrupción de la guerra, se extiende por el mundo con una década de adelanto. La idea de una Europa unida se gesta de manera diferente. En lugar de nacer de la devastación de la guerra y la necesidad de evitar conflictos futuros, surge de la cooperación económica y científica frente a la amenaza soviética y la dominación económica estadounidense. Una comunidad europea del carbón y del acero se forma en la década de 1950, pero con una participación alemana más fuerte y con un sentido de liderazgo compartido desde el principio. La integración avanza de manera más gradual, enfocándose en la armonización de estándares y la investigación colaborativa.
La ausencia de un trauma bélico profundo significa que la integración es menos impulsada por la reconciliación y más por la eficiencia y la búsqueda de un contrapeso geopolítico. El euro podría surgir mucho antes, pero como una moneda de comercio y estabilidad, no como el símbolo de una unión política completa. La influencia japonesa en Asia del Sudeste se consolida en una esfera de coprosperidad, menos brutal que en nuestra línea temporal, pero aún con claros tintes imperialistas. Sin la guerra global, Japón ejerce un control económico y político sobre países como Vietnam, Indonesia y Malasia. No hay Pearl Harbor, ni bombas atómicas sobre Hiroshima. En su lugar, hay una diplomacia de cañoneras, acuerdos comerciales forzados y una presencia militar sutil pero omnipresente. Los movimientos nacionalistas de la región son reprimidos con mano dura, pero sin el genocidio masivo. Japón se convierte en la principal potencia industrial y tecnológica de Asia, rivalizando con Estados Unidos. Esta hegemonía japonesa moldea la cultura y la economía de la región durante décadas, creando una identidad asiática más unificada bajo la égida de Tokio, pero con un resentimiento latente. El Medio Oriente, sin la interferencia directa de una Segunda Guerra Mundial, sigue siendo un polvorín. El descubrimiento masivo de petróleo acelera la injerencia de las potencias occidentales, principalmente el eje anglo-francés y EEUU y de la Unión Soviética. Los viejos imperios coloniales se desmantelan lentamente, dando paso a monarquías y dictaduras militares que son peones en el juego de las superpotencias. Los conflictos por el petróleo y la influencia ideológica son constantes, pero raramente se escalan a guerras a gran escala. La cuestión palestina se mantiene como un foco de tensión, pero sin el trauma de la Alemania nazi, el apoyo internacional a Israel es menos unánime, lo que lleva a un equilibrio de fuerzas diferente y quizás a una resolución más negociada, pero aún distante y difícil. La región se convierte en el campo de pruebas de la Guerra Fría temprana. Latinoamérica sigue su propio camino de desarrollo. Sin la inspiración ni el apoyo de los regímenes fascistas europeos, el populismo nacionalista en países como Argentina, Perón y Brasil adopta formas menos autoritarias y más orientadas hacia la justicia social y la industrialización. Aunque la influencia estadounidense es fuerte, la región evita caer en alianzas directas con el eje o los aliados. La revolución cubana podría ocurrir, pero con un enfoque más socialista agrario que marxista-leninista y sin la amenaza de una invasión de EEUU, ya que no hay un comunismo global tan agresivo como el de la línea temporal original. Los golpes de Estado y las dictaduras militares persisten, pero son más endógenas y menos ligadas a una lucha ideológica global. La región se enfoca en sus propias identidades y desafíos, desarrollando un bloque regional más fuerte y autónomo. Sin el desmoronamiento de los imperios coloniales por la guerra, la autonomía africana llega de forma más gradual y en algunos casos más violenta a nivel local, pero menos conectada a un conflicto global. Los movimientos de liberación luchan contra potencias coloniales europeas que, aunque debilitadas económicamente, mantienen su cohesión militar. La independencia se logra nación por nación, a menudo tras largas negociaciones o escaramuzas prolongadas, en lugar de un torrente de nuevas naciones en la década de 1960. Los desafíos post-independencia son los mismos: fronteras artificiales, tribalismo y corrupción, pero la ayuda internacional llega de un mundo menos polarizado. Las potencias occidentales y la URSS compiten por influencia, pero sin la urgencia de establecer bases militares estratégicas. El continente africano tiene un respiro, pero su desarrollo se ve frenado por la persistencia de las estructuras coloniales. La ausencia del régimen nazi, como el ejemplo más virulento y exitoso del totalitarismo de derecha, cambia la percepción global de estas ideologías. El fascismo italiano de Mussolini y los regímenes autoritarios en España y Portugal son vistos como aberraciones regionales, no como una tendencia global. El comunismo, aunque aún una amenaza para Occidente, no tiene un contrapunto tan obvio que lo defina.
Esto lleva a una crítica más profunda y menos superficial del totalitarismo en general. La democracia liberal, aunque imperfecta y desafiada por las crisis económicas, no es desacreditada por la complicidad con dictadores. La guerra de ideas es más matizada y la humanidad aprende a desconfiar de los líderes carismáticos que prometen soluciones sencillas a problemas complejos, sin el trauma de la aniquilación masiva que el nazismo trajo consigo. La historia enseña una lección diferente. Este siglo XXI se presenta como un mundo interconectado, pero con cicatrices diferentes. Las tensiones geopolíticas persisten entre el bloque occidental, EU y la UE, y una Rusia, ex URSS, aún poderosa, y un Japón hegemónico en Asia. Las guerras por recursos y el terrorismo global son realidades, pero las líneas ideológicas son menos marcadas. La tecnología ha avanzado de manera espectacular, quizás incluso más rápido en ciertos campos debido a la colaboración científica sin interrupciones. La conciencia ambiental es más temprana, sin el desvío de recursos hacia guerras masivas. La humanidad, aunque sigue enfrentando sus desafíos, lo hace sin la sombra de los millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Es un mundo que, aunque imperfecto, aprendió a lidiar con sus demonios de una manera menos apocalíptica. Un testimonio del impacto singular de un solo hombre que, en esta realidad, nunca encontró su voz.